libro, el único libro de la Biblia que promete una bendición solo por leer o escucharlo. Entonces ya te puedo prometer que esta noche van a recibir una bendición, ¿no? Porque vamos a leerlo, vamos a ver mucho. Yo le dije la semana pasada que el versículo clave del libro de Apocalipsis es Apocalipsis 1:19, donde el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Quiero que ustedes lo tomen, lo memoricen, porque le va a ayudar también a entender ese libro. En el capítulo 1, en versículo 4, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Él da un saludo a todas las iglesias a la cual va a enviar cartas. Hay 7 iglesias en particular. Ahora, Juan en capítulos 2 y 3 nos va a dictar, va a recibir una carta para cada uno de estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias aparecen a través de capítulos 2 y 3, y siempre cuando mencionan esas iglesias siempre están en el mismo orden. Ahora, Juan dice en el versículo 4, del que es, que era, que ha de venir. Y esto es parte de lo que llaman el tetragrama de Dios Padre, de la palabra Yahvé del Antiguo Testamento. El Dios que es, el Y, H, W y H. Es el nombre que describe a Dios. Por lo general, cuando lo vemos, cuando vemos esa frase, el que es, que era y que ha de venir, estamos hablando de la eternidad. Y estamos hablando también de esa palabra Yahvé del Antiguo Testamento. Entonces, primero da un saludo del Padre. Luego nos va a dar un saludo del Espíritu Santo. Y dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, hay un solo Espíritu Santo. Recuerde que yo le dije, hay números aquí. El número 7 para los judíos habla de perfección, habla de lo que está completo. Entonces vemos que Juan está diciendo el Espíritu Santo en toda su forma. No es que hay 7 espíritus. Recuerde que en el templo tenía un menorá, una lámpara que tenía 7 brazos. Y esos 7 brazos estaban alumbrados, y esa alumbración siempre hablaba del Espíritu Santo. Enfrente, al otro lado de ese recinto, del lugar santo, había panes de la propiciación o panes de la presencia, y esos panes representan a Jesucristo. Entonces, en el templo de los judíos, eso estaba hablando de la Trinidad de Dios también. Recuerden, no son 7 espíritus, sino está hablando el Espíritu Santo en toda su gloria, en toda su magnificencia, en todo su trabajo. En varios lugares en el Antiguo Testamento, en Isaías, habla de 7 formas del Espíritu Santo trabajar. Isaías 11:2. Pero aquí estamos hablando de lo que era la menorá, era las 7 manifestaciones o 7 luces, 7 de perfección, de ser completo, de ser todo lo que necesitamos. En el libro de Apocalipsis, en capítulo 5, versículo 6, vamos a ver que hay 7 ojos. Y en 3:1 vamos a ver que Jesús vuelve a decir que tiene 7 espíritus. Pero recuerde, el número 7 para los judíos era completo, perfección, madurez. También le dice aquí, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó y lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces se ve Padre, Espíritu y el Hijo de Dios. Es un testigo fiel. Recuerde que la palabra testigo
es donde en el segundo siglo sacaron la palabra mártir, porque en griego, martus es la palabra para la persona que comparte, que es un testigo. Y tantos murieron por hablar de su fe que tomaron esa palabra para hablar de los creyentes que llevaban el mensaje a otros. Miren lo que dice aquí, lo que Cristo da a los cristianos. Primero dice que el que nos amó, y en español la traducción lo tiene en tiempo pasado, pero en el griego es el que nos ama, el que sigue amando. No es que nos amó y había olvidado de nosotros, no. También es el que nos lavó de nuestros pecados. Y el verbo aquí es una acción que hizo una vez, pero el resultado sigue para siempre. Quiere decir que nos lavó de nuestros pecados y sigue limpiándonos de nuestros pecados. No es que era algo en el pasado y ahora tenemos que pagar por todos los pecados desde que nacimos de nuevo. No, Él sigue limpiándonos. Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Es el que comunica con Dios. ¿Qué hace un rey? Reina. Y los cristianos, la Biblia nos dice que en el futuro, en el milenio, quizás en la eternidad, vamos a reinar con Cristo. Entonces somos reyes y también somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento, para una persona estar bien, tener una relación, comunicación con Dios, tenía que llevar algo de sacrificio por la sangre. Pero Cristo derramó su sangre y su sangre es lo que nos da la posibilidad de entrar día o noche delante de Dios. También él habla aquí de su relación con el mundo. El versículo 7. He aquí el que viene en las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cristo desea que todos creen en él, ponen su fe en él para ser creyentes, pero a los que no, entonces un día van a lamentar el hecho de que habían rechazado a Jesucristo. Entonces, el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Recuerde que yo le dije, cuando lo vimos en versículo 4, que era el Padre. Y Jesús vuelve a repetir, dice, el Hijo ahora dice, yo soy el alfa, omega también, el que es, que era, que ha de venir. Hay una secta que dice que Jesús nunca dijo que era Dios. Aquí él lo está repitiendo, yo soy Dios. Yo soy el primero y también soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Así lo dice en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, 6. Yo soy el primero, soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. El versículo 9 dice, y yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Juan se nota, Juan era apóstol, Juan era un hombre viejo, era un hombre que merecía mucho respeto, era un pastor de una iglesia, era uno de los discípulos de Jesús. Pero cuando Juan quiere relacionarse con la gente, quiere que le reconozcan como hermano, como uno entre muchos creyentes, para que la gente entiende que no es nada especial. Hoy día se ve que muchos pastores o muchos líderes de muchas iglesias quieren ser número uno, quieren lucir delante de la gente. No, Juan dijo, yo soy un copartícipe con ustedes en la tribulación. El copartícipe es un compañero de trabajo. Entonces él está allí al lado de ellos. Sabemos que Juan estaba en la isla de Patmos, estaba sufriendo, pero reconoció que en Éfeso, en otras partes también, la gente estaba sufriendo. Entonces él dice, mire, yo estoy compartiendo también las mismas tribulaciones. Cuando llegamos a hablar de lo que son los 7 años de tribulación, es distinto. La iglesia, desde Cristo ascendió,
siempre ha tenido aflicción y ha tenido tribulaciones, pero no es igual a lo que va a suceder en los 7 años. Quiero volver a recordarles, en el libro de Daniel, capítulo 9, vimos que Daniel recibió un mensaje de 70 semanas y dijo, es para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿De qué está hablando? Está hablando de los judíos y también de Jerusalén. Y en el versículo 27 habla de uno que vendrá, versículo 26 dice, levantará otro príncipe que vendrá y ofrecerá un pacto de paz a Israel por 7 años. Imagínate, 7 años, la tribulación 7 años. Y dice, en medio de esta semana, en medio de los 7 años, va a romper el pacto. Igual lo que está enseñando Juan aquí en ese libro de Apocalipsis. Juan lo agarraron y lo acusaron de ser cristiano. Era en un tiempo donde mandaba el César Domiciano a adorarle a él. ¿Sabe que es el único César que dijo, yo soy Dios y tiene que adorarme como Dios? Los demás pidieron adoración y sacrificios y cosas, pero él en sus publicaciones, en los edictos que sacó, él dijo que era Dios. Entonces agarró a Juan y quería matarlo, no pudo matarlo según la tradición, entonces le mandó a esa isla de Patmos. Probablemente Juan en ese entonces tenía 80 años o más. Y le mandó a un lugar aislado, donde no tenía compañeros, donde había poca comida, donde tenía que dormir en el suelo o buscar una cueva. Y Juan estaba allí y recibió esa visión que nos habla. Algunos dicen que Juan hizo como una cueva como la que se ve en la pantalla. Ese es uno que todavía aparece en la isla de Patmos. Patmos todavía sigue. Ahora se han desarrollado ciudades allí. Llevaron agua de tierra firme, llevan la comida, etcétera. No es como era en el tiempo de Juan. Eran 70 kilómetros de la orilla de Éfeso y 70 kilómetros en un barco de esos veleros chiquititos. Era peligroso 70 kilómetros para viajar. Él estuvo allí, no sabemos cuánto tiempo. Le quitaron todas sus pertenencias, todos sus terrenos, todos sus derechos y lo metieron allí. ¿Y qué hace Juan? Imagínate, la gente habla de estar un guardia en el palacio cuando Pablo estaba preso, encadenado con Pablo, escuchando todo el día, toda la noche el mensaje de Dios. Pero Juan era igual. Juan estaba allí hablando. Mire, esos hombres vieron a Jesús, lo vieron crucificado y luego lo vieron caminando por la tierra y cambió sus vidas. Estaban dispuestos de dar su vida para hablar de lo que Cristo había hecho. No importa nuestra ubicación geográfica, lo que debemos hacer es hablar de nuestro Señor. Eso no debe afectar donde estamos, no debe afectar nuestra relación con Dios. El versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, eso es similar al apóstol Pedro, recuerde, cuando Cornelio tuvo que mandar a traerlo y Pedro sentado en el techo tuvo una visión de un manto que se bajó. Juan recibió una visión, pero en esta visión no vio un manto, sino vio a Jesucristo. Ahora dice el día del Señor. Algunos dicen, no, eso tiene que ser el sábado, eso tiene que ser el 7º día. Pero no, los cristianos ya por la resurrección de Jesús habían tomado ese día para adorar a Cristo. Aun cuando la iglesia estaba llena de solamente judíos, ellos guardaban el domingo para su servicio. Luego, cuando entramos los gentiles, entonces ya seguía como costumbre. La última parte del versículo 10, versículo 11. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. ¿Quién es? Es Jesús. Otra vez está diciendo lo mismo. Versículo 11, escribe en un libro lo que ves
envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí va la primera lista en orden. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué solamente estas iglesias? Recuerde que había una carta a una iglesia colosense. Colosenses está en medio de esas iglesias. ¿Por qué escogieron estos 7? Y eso lo vamos a ver aquí cuando empezamos a ver el próximo capítulo. Versículos 12 al 16. Dice Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por su pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, yo le dije que hay muchos símbolos. Recuerde, cuando le dijo que escribe, que la palabra que le usa allí era la palabra para dar señales, muestra la gente. Ahora, ¿dónde está él? Él está ubicado en medio de 7 candeleros, dice nuestra versión 1960. Pero no había velas en aquel entonces. Es una traducción que lo hicieron cuando el tiempo tenían velas y pusieron candeleros, pero no son velas, porque ¿qué pasa con la vela? Uno lo prende y da luz, ¿verdad? Pero se va consumiendo. Mientras uno tiene una lámpara, que es la verdadera palabra aquí, una lámpara, lo llene con aceite, es metálico, le pone una mecha y lo prende. Ahora, ¿qué tiene que hacer para mantener la luz? Sigue echando aceite, que muchos dicen el Espíritu Santo, sabemos, y a veces a la mecha tiene que cortarlo un poquito para que brille más. ¿Qué hace con el cristiano? A veces Dios tiene que sacar la tijera, ¿no? Sacar la parte que ya está quemada para que brillamos más. Entonces, aquí nosotros somos, o representan lámparas que dan luz, y dice que representan en el versículo 20 de ese mismo capítulo, dice que estos son las iglesias. ¿Dónde está Cristo? Está en medio de las iglesias. ¿Dónde está Cristo hoy día? En medio de las iglesias. Uno nunca debe sentir que está solo. Debemos recordar que Él anda en medio de las iglesias. En su mano tiene 7 estrellas. También en el versículo 20 vamos a ver que esos representan mensajeros, o dice ángeles. Son 7 estrellas. La palabra para estrella en el Nuevo Testamento, en el griego, es una luz. No es que él está cargando con una estrella como el sol o como... No, está hablando de luces, no realmente en el cielo, pero no son siempre en el cielo. Vamos a ver su vestido. Voy a hacerlo rápido. Yo sé que no van a agarrarlo todo. Quizás cuando todos están en la pantalla, si quieres sacar una foto para recorrer. Versículo 13, la segunda parte. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido del pecho por un cinto de oro. Esa es la vestidura del sumo sacerdote o de un rey. Entonces, así es la vestidura de Jesús. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. El cabello blanco representa la eternidad. En Daniel capítulo 7 vemos que Daniel ve una visión del anciano de días o el eterno. Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Sin recuerde, en el templo y también en el tabernáculo tenía afuera un altar de bronce, y sobre ese altar de bronce quemaban los sacrificios. Entonces el bronce representa el juicio. Su voz era como estruendo de muchas aguas. Eso yo digo que eso es como las cataratas de Niágara.
o de cualquier salto, uno no solamente oye el ruido que hace la catarata, pero se siente como vibraciones en el aire. Me imagino que eso es lo que está hablando Juan, que algo de la voz de Dios y de Cristo, vamos a verlo varias veces, es tan poderoso que la gente no solamente escuche, sino que sienten lo que está diciendo. Versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Dice versículo 20 que esos son 7 ángeles. Y hablamos de ángeles aquí en un momentico. Y también habla de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, una espada habla de la palabra de Dios. Entonces, lo que la arma más potente de Jesucristo no es una espada literal, sino lo que sale de su boca, porque es la palabra de Dios. Y versículo 16, la última parte. La última parte dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y eso habla de gloria y de poder, de gloria y poder, su rostro. El brillo que le sale de su persona. Si recuerde en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, cuando Moisés subió a la montaña, cuando bajó, tuvo que tapar la cara porque brillaba, porque estaba en la presencia de Dios. Entonces, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Eso sucede muchas veces. Las personas que ven a Dios, Ezequiel, Daniel, Isaías, todos cayeron cuando vieron. Cuando los discípulos subieron al monte de transfiguración y vieron que Jesús en su gloria y vieron a Elías y Moisés, ¿qué pasó? Ellos cayeron sobre su rostro también. Le da miedo la presencia de Dios, sabiendo quiénes somos nosotros. Pero ¿qué hace? Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice, no temas? No temas, no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy todo. Antes de empezar y terminando estoy yo. Y él dice en el versículo 18, la última parte, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para tener las llaves habla de control. Yo soy quien abre y quien cierre. Pero cuando habla de la muerte física, está hablando de esta vida que tenemos. Y en el griego es una palabra especial. Es la palabra para bios. Habla de vida física. Y dice que tiene las llaves de Hades. ¿Dónde es Hades? Es donde van las almas, la parte inmaterial de la persona después de la muerte. Entonces, él controla hasta la muerte. Versículo 19. Recuerde versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí estamos hablando de un bosquejo de todo el libro. El capítulo 1, Juan está escribiendo de lo que vio. Cuando llegamos a capítulo 2 y capítulo 3, él está hablando del presente. ¿Qué es el presente? Es la era o la edad de la iglesia. Es donde nosotros vivimos y respiramos y trabajamos hoy. Cuando termine la edad de la iglesia, en el rapto. No cuando empiece la tribulación. En el rapto termine la iglesia. Y la gente dice, bueno, pero cuando ya el rapto nadie puede ser salvo. No. En la tribulación va a haber una gran cosecha de muchas personas que van a creer, pero van a sufrir las consecuencias de no haber creído antes del rapto. ¿Ok? Cuando lo que han de ser después de esto, así empieza el capítulo 4. Y después de estas cosas, entonces Juan está dando una indicación. De capítulo 4 hasta terminar el libro, está hablando de futuro. Todavía en nuestro día está hablando de futuro. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El versículo 20, el misterio de las 7 es que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son
los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Son símbolos, señales de cada uno. ¿Dónde está Cristo? En medio de los candeleros o las lámparas. ¿Y qué tiene en su mano derecha? Las estrellas. ¿Qué es la mano derecha? El poder. Él tiene total poder. Él está cuidando. ¿Qué son ángeles? La palabra ángel, literalmente, es la palabra mensajero. Ahora, ¿de qué está hablando? Aquí hay muchas personas que tienen sus ideas y van a decir, no, estamos hablando de ángeles de guardia que están sobre cada iglesia. Entonces, cuando esas iglesias cayeron y fueron destruidos, ¿qué pasó con el ángel? Otro dice, no, está hablando de los pastores o de los líderes ancianos de la iglesia. Puede ser. Y otro dice, no, que a lo mejor Juan tenía muchos mensajeros donde enviaba mensajes a las iglesias. Recuerde, yo le dije, aunque estaba en Patmos, no se paró su trabajo, siguió. Tengo una pregunta. La palabra ángel significa mensajero, ¿verdad? Sí, ángel es mensajero. Pero los únicos ángeles que fueron enviados a llevar mensajes fueron los... Sí, o sea, ellos, pero ellos son los que tienen una forma física semi-humana o humana. Pero los serafines... No, recuerde el capítulo 19 del libro de Génesis cuando Jesús, los 3 visitas de Abraham y uno de los visitas eran Jesús y mandó los otros 2 a Sodoma y Gomorra. Y fueron físicamente, hablaron físicamente, estuvieron con la gente. Entonces, un ángel puede ser visto, puede tomar formas, puede tener cuerpo y se ve igual como hombres. ¿Pero qué mensaje mandan los serafines y querubines? Eso es otra cosa, no tengo tiempo. Estamos en Apocalipsis. Sí, empezamos por ahí, entonces ya después va a hacer la pregunta, ¿y qué son los demonios? ¿Y qué son esto y el otro? ¿No? Entonces vamos a seguir a Apocalipsis capítulo 2. ¿Okay? Mire, aquí en capítulos 2 y 3 vamos a ver 7 iglesias. Esos eran 7 iglesias que existieron históricamente en el tiempo de Juan. Son iglesias, como todas las iglesias, que tuvieron algunos problemas o algunas cosas para corregir. Entonces, el Señor está mandando mensajes a estas 7 iglesias. Entonces, primero, son iglesias verdaderas, históricamente fundadas en esa parte de Asia o lo que hoy día es Turquía. Segundo, esos representan también todas las iglesias, los problemas que las iglesias pueden haber tenido desde empezar la iglesia hasta el rapto. Entonces, Jesús nos da soluciones para los problemas de la iglesia. En las cartas de Pablo, etcétera, pero también esas cartas son cartas escritas a las iglesias para corregir problemas. Y a nosotros también. Hasta el día de hoy hay iglesias que tienen esos problemas. También, y cuando vamos a ver uno por uno y ver qué representan, van a decir, uy, ya entiendo el mensaje. Y también estas 7 iglesias representan etapas o eras de la historia de la iglesia. La iglesia ha pasado por varias eras. Primero, recuerde, estuvieron en el templo predicando la palabra, que ellos tuvieron favor con Dios y con los hombres, y pasaron unos 40 años, empezaron, menos de 40, perdón, unos 20 años empezaron a perseguir a la iglesia. Entonces, en el primer siglo y el segundo siglo había mucha persecución de la iglesia. Es otra era. Entonces, cada era representa un tiempo históricamente en el desarrollo o la historia de la iglesia. Cuando vemos a estas iglesias, sabemos que el mensaje que viene directamente de Jesucristo.
Pero ¿por qué son solamente estas 7? ¿Y por qué tienen el mismo orden? Yo creo que por eso tenemos que estudiarlos y entender. Hasta el nombre de cada ciudad tiene un significativo, una significancia especial para la era de cada iglesia. Son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Ya todos sabemos la Odisea. Nosotros estamos en la era de la Odisea. Lo voy a mostrar cuando llegamos allí. Esas cartas son simbólicas. Esas cartas representan características de las iglesias a través de toda la ciudad. Y yo creo que la pregunta que debemos hacer al estudiar estas 7 es, a nosotros, a nuestra iglesia, ¿qué clase de iglesia somos nosotros? ¿Somos como Éfeso o somos como Tiatira? ¿O somos como Filadelfia o la Odisea? Entonces es una buena pregunta. Al final de cada mensaje, a cada iglesia, hay una frase que dice, y el Espíritu dice a las iglesias. Aunque la carta, el mensaje fue mandado a Éfeso, dice el Señor al final, miren, todo lo que dije aquí, todas las iglesias, escuchen, escuchen, es para todos, no es solamente para esta iglesia. Tercera, esas iglesias son proféticas. Yo creo que se van a estar asombrados de los nombres de cada ciudad y va a empezar a ver cómo Dios nos dio la historia de la iglesia antes de suceder. Estamos hablando aquí alrededor del año 90 y ya está hablando de las eras de la iglesia hasta terminar en la Odisea. En cada carta se va a ver frases repetidas. Escribe al ángel de la iglesia en la ciudad. ¿Ok? Luego, Cristo va a decir, yo conozco tus obras. Y esa palabra conocer es conocer por observación. Recuerde dónde está Jesús caminando entre las iglesias. Yo conozco tus obras. No, a mí no me pueden engañar. Me manda una tremenda ofrenda, no quiere decir nada. Yo sé. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A cada uno, al final, escuche lo que el Espíritu dice a todas las iglesias, no solamente a la tuya. Y número 4, el que tiene al que venciere. Número 3 era al que venciere. ¿Quién es el que vence? Al que venciere, al individuo. El mensaje es para la iglesia, pero también al individuo. Entonces tenemos que tomar lo que dice Jesús. Mire, no están haciendo tal cosa o están haciendo eso y está mal. Tengo que preguntar, ¿eso me aplica a mí? Estoy yo en esa falla, pero también a todas las iglesias. Entonces ya, el ángel, Jesús conoce al individuo, pero también a todas las iglesias. 6 características de estas cartas. Primero, hay un destino. Sabemos que a la iglesia en tal sitio hay una visión de Jesús y esas visiones de Jesús, vamos a volver a capítulo 1 y vamos a ver que creo que todas las visiones, la forma que aparece Jesús a esta iglesia está escrito en capítulo 1 también. También vamos a ver que una elogía, el Señor alaba a casi todas las iglesias, pero no a todas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Una de las iglesias que recibe elogios, ¿no? Va a haber una crítica. Mire, están haciendo bien cuando corrige a los hijos, ¿no? Dice, tú eres un buen hijo, pero tiene esa falla. Pero normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Mire lo que hiciste, y le regañamos y le damos duro, ¿no? Cuando debemos entrar primero con un cumplido. Mire, tú eres un buen hijo, eso, pero mire, tiene esa falla, vamos a hacer algo. También tienen instrucciones. Tiene ese problema. Ahora, esas son las instrucciones para corregir esa falla. Va a haber una amenaza a él que no corrige, a él que no presta atención, a él que no va a suceder. Y al final va a haber una promesa al que venciere. ¿Ok? Así, eso es la historia. Desde la cruz hasta
la eternidad, lo que se ve en la pantalla. Y estamos hablando de un pedacito allí donde se ve el rojo. Estamos hablando de desde el día de Pentecostés hasta de la iglesia. Pero aquí hay mucho para ver. La primera iglesia, Éfeso. La palabra Éfeso literalmente quiere decir deseable. Representa la era de iglesia desde la ascensión de Jesús, que yo le pongo el año 31, porque Jesús nació el año 2 antes de Cristo. Porque es el calendario nuestro que está mal, no la fecha del nacimiento de Jesús. Entonces representa la iglesia más o menos hasta el año 100, hasta terminar la era de los apóstoles. Y era cuando Juan muere, entonces ya no hay más apóstoles. ¿Cómo? Murió alrededor entre el 96 y el año 100. No sabemos exactamente la fecha. Pero él sobrevivió Domiciano y logró vivir un poquito. Dijeron que Juan lo volvieron a llevar a Éfeso, donde él era el líder de la iglesia. Pero cuando era demasiado débil, no podía caminar, lo llevaban en una camilla, lo ponía al lado de la puerta, porque él lo pidió. A todos los hermanos que entraban le decían, hermanos, améis los unos a los otros. Hermanos, améis los unos a los otros. ¿Qué falta en la iglesia? Que amamos uno al otro, ¿no? Aquí se ve lo que puso un artista de la parte grande y espectacular de la ciudad antigua de Éfeso. Era una ciudad de puerto, esas son las ruinas, tenían calles anchas, algunos hasta con mosaicos en el piso, venía mucha gente, ellos tenían baños públicos al lado del teatro, las casas muchos tenían 2 pisos, tenían calefacción para el invierno, tenía agua corriente, tenían dormitorios donde le llegaba el calor y agua caliente para usar. Nosotros pensamos que hace 2000 años no tenían nada, tenían hasta cloacas para llevar los desechos, ¿no? Entonces, nosotros vemos, estas son casas de los ricos, había muchas casas de pobres también. La ciudad tenía alrededor de 300,000 habitantes y tenía un teatro que podía agarrar 25,000 personas. Y al lado del teatro era el baño público, ¿no? Allí para la gente. Y el baño público tenía agua que venía corriendo y pasaba por debajo de donde hacían su necesidad para llevarlo fuera. Tenía el templo de Diana, eso lo sabemos por el libro de Hechos y también por lo que escribió Pablo. Era un templo de 130 metros de largo y 70 de ancho y tenía un techo arriba. Imagínate cómo construyeron todo eso. Tenían 127 columnas y 36 de las columnas estaban cubiertas de oro y joyas. Tenían el primer banco que pensamos en todo el mundo fue dentro de ese templo. Cobraban para cuidar los bienes y el oro para la gente poderosa. Dice que Jesús está agarrando las 7 estrellas, la palabra que usa para agarrar, porque dice el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Recuerde que en el primer siglo es cuando empezó la persecución, ¿verdad? Que un nuevo creyente empieza a dudar, pero mire, ¿en qué me metí? Pero Jesús aparece y dice, mire, yo soy quien controla, yo sé lo que hago. Tengan confianza, yo sostengo y mantengo. El que tiene la 7 estrellas en su mano derecha. Andando en medio de las iglesias. Lo estoy observando. Yo sé, yo conozco todo. Yo sé lo que están sufriendo también. Empieza elogiando a la iglesia. Yo conozco tus obras. Recuerde, conozco es por observación,
y tu arduo trabajo y paciencia. Y en este mismo versículo, el versículo 3 dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces, ese arduo trabajo, él está hablando de el amor que tenían para el evangelio y para los hermanos. Hay dos palabras en el griego para trabajo. Y uno es normal, un trabajo, pero el otro es de sudor de frente, dando todos sus esfuerzos y dando todo lo que tienes. Y es la palabra que el Señor usa aquí, arduo trabajo. Y yo sé que no han desmayado, no han desmayado. Muchas veces nosotros desmayamos, hermano. ¿Ya? Llegamos y dice, y yo conozco su paciencia. La palabra aquí paciencia es literalmente la palabra que quiere decir aguantar bajo el peso. Aguantar en la iglesia. Mire, uno no empieza levantando pesas así como ese hombre así de uno. No, empieza con 10 kilos y va para 20 y 30 y va aumentando. Sabe que en la vida cristiana es igual. A veces pensamos, ay, esa prueba no lo aguanto. Pero esta es la primera. Y la segunda es un poquito más. Y un poquito más. Y después de un tiempo con el Señor, llegamos a pensar, yo puedo aguantar todo. Entonces nos manda una tormenta con la prueba. Pero sí podemos. Él dice que no nos prueba más allá de lo que nosotros podemos. Dice, y yo conozco que ustedes no pueden soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los han hallado mentirosos. La palabra probar es analizar, tomar el oro y sacar y saber que es puro, que es perfecto, que es oro, que no es una imitación. Y han rechazado los falsos. Recuerde que Pablo hablaba de otros que fueron y dijeron que eran apóstoles y las iglesias lo estaban recibiendo. Pero dice, a esta iglesia sí, se han dado cuenta y se han corregido eso y han votado a esas personas de sus falsos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La pregunta es, ¿cuál es el primer amor? Hay muchas interpretaciones, le voy a dar al mío. Cuando uno recibe a Jesucristo, tenía ese gozo, ese fervor, ese deseo de contarlo a todo el mundo. Entonces lo llevamos a la iglesia donde todos los hermanos están sentados y así tan tristes, que no sonríen, no hablan, no aman. Y dentro de pocas semanas o meses son igual como los demás. Y se nota acá, hasta en las oraciones. Un nuevo creyente cuando empieza a orar, ora de su corazón. Y después de 2 o 3 meses en la iglesia está imitando lo que dijo fulano. Y yo le digo a los muchachos, siempre les digo, ora, ora. Y casi siempre salen, Señor, bendice la comida y las manos que las preparan. No importa si estamos en McDonald's o donde estemos. La gente tiene que recibir su bendición por prepararlo, ¿no? Pero repetimos lo que escuchamos. Y Dios quiere sinceridad. Y entonces ya ellos habían dejado ese fervor, ese deseo de llevar la palabra. No solamente eso, miren, nosotros hemos visto en muchas iglesias, después de un tiempo, llega un momento de cómo la gente se baja y deja de amar como al principio. Todas las denominaciones grandes de hoy día, hasta las malas, empezaron bien con ese fervor. Pero a través de los años se pierden ese amor, ese fervor. Hermanos, tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia para mantenerlo. Yo sé que Andrés Acosta está con nosotros y él trabajó con la señorita Sofía Müller. Ella fundó más de 500 iglesias. Tenía un grupo de iglesias bautistas que reunían y que eran firmes. Pero llegó un punto en la segunda y tercera generación donde los muchachos no querían nada con el evangelio. Mire, ¿qué pasa hoy día en las iglesias? ¿Qué están mostrando los adultos a los jóvenes para rechazar el evangelio? Mire, si no vives el evangelio, no vas a engañar a tus hijos. ¿No? ¿O yo?
Entonces, tiene que estar y vivir lo que somos nosotros. Versículo 5, instrucciones. Recuerda. Lo primero es, hay que recordar. Mire, aquí hay 3 palabras que van a ser claves en el Evangelio. Primero, tiene que recordar lo que has hecho, lo que está haciendo. Segundo, tiene que arrepentir. Tengo que reconocer que lo que hago es malo. Arrepentir dice un cambio de 180 grados. Alguna gente dice, no, de un cambio de 360. No, 360 me manda en la misma dirección. 180, dejando donde voy y regresando al otro. Antes rechazaba a Dios, ahora estoy buscando a Dios. Es un cambio. Y luego hacer las primeras obras. Y yo digo que ese hacer las primeras obras es como hacer restitución. Mire, tiene que reconocer, tiene que arrepentir, tiene que hacer restitución si es necesario. Tiene que orar, tiene que llevarlo a Dios y reconocerlo. Mire, la palabra para confesar quiere decir lo mismo. Quiere decir que nosotros tenemos que reconocer que lo que hice fue un falta de respeto, que ofendía a Dios, y tengo que decirle, Señor, es verdad. Lo que yo dije, lo que yo hice era pecado, y decirlo por nombre y apellido. A esta iglesia le dice el Señor, pues si no vendré pronto a ti, si no se arrepienten, si no se reconocen, si no arrepienten, si no hacen las primeras obras, pues yo vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y quitaré, quiere decir sacarlo, llevarlo. Mire, no hay iglesia en Éfeso. No arrepintieron, no hicieron lo suficiente para mantener la iglesia. Y hoy día no existe. Es triste que en Asia, donde estas 7 iglesias hoy día son musulmanes, y las pocas iglesias están allí bajo una presión tremenda. La ciudad perdió el evangelio, perdió la iglesia, perdió su importancia. El puerto que tuvieron se llenó de arena y ya no pueden usarlo, no pueden llegar allí. Tuvieron que abrir otros puertos más adelante. La ciudad desapareció. Versículo 6 tiene algo muy importante, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Ahora, no sabe lo que son los nicolaitas, pero sabe que Dios los aborrece. Entonces tiene que ser algo malo. Ahora, la palabra para nicolaitas viene de 2 palabras en el griego, nikao o nikol, que quiere decir conquistar, y laos, la gente. Es lo que empezó en el primer siglo, la división entre laicos y cleros. Mire, ¿qué dice Pedro? Que nosotros somos sacerdotes y reyes. Pero nosotros pensamos, no, el pastor, mire, yo soy un mero cristiano. Yo digo a la gente, mire, no, pero tú eres especial, tú eres, no, yo tengo las mismas luchas que ustedes tienen y tenemos que luchar. Pero empieza como una obra de una gente para separar lo que era la gente normal y la gente elevado porque enseñan. No. Debemos honrar a los ancianos, los que toman control, debemos hacer lo que dice la Biblia en cuanto a darle doble honor, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no, pero delante de Dios nosotros somos todos iguales. Mire, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso se va a repetir en cada iglesia. El que tiene oído, individuo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural. El mensaje es para individuo, pero también para todas las iglesias. La promesa dice, el que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el árbol de la vida? En el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Donde nuestro Señor. Nosotros vamos a participar con ese. Mire, ¿quién es el que venciere? En 1 de Juan, capítulo 5, 1 de Juan 5, versículos 4 y 5. El mismo autor de Apocalipsis nos dice,
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es tan sencillo. El que vence es el que cree en Jesucristo. Más adelante Juan dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha dado vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No es que tendrá. La vida eterna no es después de la muerte. La vida eterna es ahora. Debemos tenerlo y vivirlo. Capítulo 2, versículo 8. 8 al 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna significa amarga. Se está relacionado con la palabra mirra. Si recuerde el Nuevo Testamento, mirra era un perfume para los muertos. Esta época, ese perfume para los muertos, representa la iglesia desde el año 100 hasta 313. En el año 313 llega Constantino al trono por medio de una visión que tuvo y quita todo lo que es la persecución a los cristianos. En menos de 50 años, Constantino recibió una carta, decía, mire, aquí todos los templos de los otros dioses están vacíos. Todo el mundo está agarrando el cristianismo. Entonces, rápidamente, representa la iglesia durante la era de persecución, la visión de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, el primero y postrero, el que es eterno, el verdadero Dios. Entonces, la promesa que el Señor hace a la iglesia que está muriendo por su fe es que, mire, yo soy el eterno Dios, le doy vida eterna, no se preocupe. Es casi una cita de Isaías 44:6 otra vez. Yo soy el primero y soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Está diciendo lo que dice el Antiguo Testamento. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es el eterno Dios. Y él dice que, mire, yo estuve muerto y vivió. Sí. Mire, al cristiano la muerte física no es el fin. Yo sigo diciendo, insistiendo, yo sé que es difícil perder sus amados, pero no, la muerte es como una mujer embarazada. Ese bebé, ese feto no quiere salir, porque tiene todo, tiene la comida, tiene el calor, tiene el cariño, y un día empiezan los dolores. Imagínate lo que siente ese feto, ese niño naciendo. No, 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 no. Y ahora que ya respiramos, ya queremos agarrar esa vida y quedar aquí. No quisimos salir de mamá, pero ya no queremos dejar esa vida. Lo que está por delante es superior a lo que nosotros vivimos aquí. El que dice que estuvo muerto, perdió su vida física, pero tiene vida eterna. Zoe, de la palabra sao, del griego. Yo conozco tus obras, observación, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús conoce porque está allí entre ellos. Dice, yo conozco la tribulación. Mire, la tribulación para la iglesia ha sido constante. Nosotros tenemos la bendición aquí. En los últimos 50, 70 años en Colombia no había persecución de la iglesia evangélica, pero antes sí había. Muchos cristianos perdieron su vida aquí. Muchos salieron de Colombia, fueron a Venezuela porque nosotros lo conocimos allí y huyeron porque eran cristianos y estaban buscando matarlo. Y vivían cerca de la frontera, entonces huyeron. Vamos a seguir. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. La pobreza que se habla aquí, hay dos palabras para pobre. Uno es que la persona no tiene nada.
Y la otra es carencia total de todo, hasta la ropa puede ser, que no está absolutamente, bueno, la primera es que no sobra nada, que tiene suficiente para apenas vivir, pero esta quiere decir que no tiene ni nada, ni lo esencial para mantener la vida. Su pobreza era material, pero también fue algo de persecución que estaban recibiendo. En esta iglesia le mandaban a los creyentes a hacer sacrificios a César y rechazaron. Entonces quedaron bajo la persecución del imperio romano. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire, Satanás tiene su iglesia, tiene su sinagoga. Aquí en Colombia hay un tipo que hizo una iglesia, Satanás. Lo pintó negro y todo, ¿no? Yo creo que todavía existe. Pero los judíos habían rechazado a Cristo, entonces estaban persiguiendo a los cristianos. Entonces yo creo que aquí lo que está hablando, este versículo, está hablando de lo que estaban viviendo, que los judíos estaban persiguiendo y entregando a los cristianos a las autoridades romanas. Mire, Satanás se menciona muchas veces aquí en estos capítulos. Aquí vemos que está en parte de la persecución. En la iglesia de Pérgamo tiene su trono. Satanás tiene su trono en Pérgamo. En capítulo 2, versículo 24, en la iglesia de Tiatira, están enseñando las profundidades de Satanás. En la iglesia de Filadelfia volvemos a ver la sinagoga de Satanás que está luchando contra los hermanos que quieren llevar el evangelio. Satanás tiene su ejército, tiene su gente y quiere perseguir a la iglesia. Yo conozco tus obras, su tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Mire, hoy día nosotros buscamos riqueza, pero tenemos la riqueza. La riqueza está en el Señor. La riqueza verdadera, lo que satisface es la relación con nuestro Dios. Entonces ya debemos entender que no es solamente plata y cosas. ¿Qué crítica tiene esa iglesia bajo persecución? Ninguna. Estaban sufriendo. El Señor usa la persecución para purificar a la iglesia. Entonces no había nada para criticar. ¿Qué instrucciones? No temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. ¿Quién está diciendo eso? Recuerde cómo apareció Jesús en el principio. Yo soy el primero y el último, el que murió y vivió. ¿Ah? Está diciendo aquí, no temas. ¿Por qué? Sé fiel hasta la muerte. Está diciendo la iglesia, muchos van a morir, pero no tengan miedo. No se termine con la muerte física. Tengo que ya llegar a un versículo aquí para terminar. Las instrucciones. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. No sabemos si está hablando de 10 persecuciones o 10 días particulares. Puede ser hasta cuando agarraban a los cristianos, se los metían preso, lo mantenían 10 días en la cárcel antes de ejecutarlos, antes de matarlos, de darle a los leones o lo que sea. Eso puede ser lo que está hablando los 10 días. No estamos 100% seguros de lo que habla, pero sé fiel hasta la muerte. ¿La amenaza para la iglesia? Ninguna. Versículo 10, la última parte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una corona. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es la muerte eterna. Es lo que llamamos muchas veces el infierno y muchas cosas. Pero el ser humano fue hecho eterno. Y vamos a vivir todos eternamente. Algunos en vida, en la presencia de Dios, y otros en el infierno, en tormento, con problemas por toda la eternidad. Bueno, no tengo tiempo para Pérgamo. Vamos a empezar con Pérgamo la próxima semana. Es interesante porque ya estamos hablando de la iglesia del año 313 en adelante. ¿Dónde está la sede de la iglesia? En Roma.
Padre, gracias te damos por tu protección, tu cuidado, por tu gran amor y por tu palabra. Gracias, Señor, que nos has dado todas esas profecías para entender dónde vivimos y dónde estamos mirando alrededor, para prepararnos a nosotros mismos, pero también para ayudar a otros a llegar al conocimiento de Jesucristo como su Salvador personal. Te bendecimos y te alabamos, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.